Bien. Luego de deliberar, el tribunal por unanimidad ha resuelto condenar a Rodrigo Ezequiel Flores, José Ignacio Maita y Gastón Gabriel Roldán a la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, multa de 45 unidades fijas, por considerar los coautores, más inhabilitación absoluta por el término de la condena, por considerar los coautores del delito de transporte de estupefacientes previsto en el artículo 5, inciso C de la Ley 23.737, artículos 12, 40, 41 y 45 del Código Penal, mantener como medida de coerción la prisión preventiva dispuesta con relación a José Ignacio Maita y disponer con relación a, mantener con relación a Rodrigo Ezequiel Flores e imponer a los condenados José Ignacio Maita y Gastón Gabriel Roldán como medidas de coerción su prisión preventiva en los términos del artículo 309 y 210, inciso K del Código Procesal Penal Federal, disponiendo para los tres su alojamiento en el Servicio Penitenciario Federal, para lo cual por Secretaría deberá gestionarse los cupos correspondientes. Con relación a Antonella de los Ángeles García, también hemos resuelto condenarla a la pena de 2 años de ejecución condicional, 2 años de prisión de ejecución condicional, multa de 45 unidades fijas, por considerarla partícipe primaria o necesaria del delito de transporte de estupefacientes previsto en el artículo 5, inciso C de la Ley 23.737, artículos 12, 40, 41, 41 ter y 45 del Código Penal. También hemos ordenado el decomiso de los celulares del vehículo Fiat Siena Fire dominio INB 632 y de la balanza digital que le fuera secuestrado al señor Roldán, conforme artículos 23 del Código Penal, 30 de la Ley 23.737 y 310 del Código Procesal Penal Federal, autorizar la destrucción de las muestras y de la sustancia secuestrada. Para disponer finalmente las penas, ya habíamos declarado las responsabilidades, y en cuanto a las penas, tenemos en cuenta respecto a la naturaleza de la acción, la gravedad del hecho, estamos disponiendo la pena mínima prevista en el artículo 5, inciso C de la Ley 23.737, que es de 4 años, en función de que la cantidad de estupefacientes que fuera secuestrado no reviste una entidad que justifique apartarnos del mínimo, más aún teniendo en cuenta que esta sustancia podría haber sido distribuida entre todas las personas que hemos condenado, si bien tampoco tenemos por certeza sobre el destino final que tenía este estupefaciente que estaba siendo transportado. Respecto como condiciones atenuantes, hemos tenido en cuenta que todos son personas jóvenes, con condiciones sociales, algunas de ellas sí, con trabajo, pero tampoco con condiciones sociales elevadas, sino una situación social de carencias, no de extrema carencia, como lo manifestado
en algunos puntos por las defensas, pero sí situaciones de carencia, como incluso ha sido referido por el licenciado Corona con respecto a dos de ellos. En cuanto a la pena de multa, con relación a Antonella García, se mantienen las 45 unidades fijas, que es el mínimo, en función de que, a pesar de este acuerdo de colaboración, el artículo 41 ter establece en el último párrafo que la reducción de la pena no procederá respecto de las penas de inhabilitación y multa, por tanto no corresponde una reducción. La regla respecto al cumplimiento de las condenas efectivas es que se realicen en un establecimiento penitenciario. Esta es la regla y en función de ello es lo que se dispone. No encontramos justificación suficiente para que el cumplimiento de la pena sea en la modalidad pedida por las defensas, que es en detención domiciliaria. Los niños se encuentran al cuidado de sus madres, en estos momentos son asistidos por ellas y por su entorno familiar. No hay una situación de extrema vulnerabilidad que justifique que las personas estén en domicilio, en el caso de Flores y de Roldán. Con respecto a Maita, no hay ninguna causa expresada por la defensa que justifique que la modalidad de cumplimiento sea en el domicilio. Con relación a Roldán, ha alegado situaciones de salud de su niño, pero no han sido debidamente acreditadas ante el tribunal, por lo tanto, en este momento no estamos en condiciones de modificar este cumplimiento de la pena. La medida cautelar que se está disponiendo se hace en función del artículo 309 del Código Procesal Penal Federal, en tanto dispone que cuando recayere condena a una pena de prisión de cumplimiento efectivo respecto de un imputado que no estuviere en prisión preventiva, el tribunal de juicio deberá adoptar una o varias de las medidas de coerción previstas en el artículo 210 del Código a los fines de asegurar el cumplimiento de la condena. Entre las medidas de coerción, una de ellas, que es la que venían cumpliendo, es la del inciso J, ¿no? 210, inciso J, que es el arresto en su propio domicilio. Entendemos que esa medida de coerción fue dispuesta por el juez de garantía en función de las dificultades que había en el servicio penitenciario para conseguir cupos debido a la pandemia. Hoy la situación sanitaria ha cambiado y no hay motivo alguno para mantener esa modalidad de coerción y entendemos apropiado que disponer esta medida de coerción, prisión preventiva, hasta tanto la sentencia quede firme. Doctora Catalano. Sí, agregar simplemente que nos hemos apartado en 6 meses respecto de las penas pedidas por el Ministerio Público Fiscal en todos los casos. Esto por considerar que aquellas circunstancias agravantes como el medio de comisión, la logística y la planificación especial, que eran personas jóvenes que tenían incluso alguna de ellas trabajo, no nos permiten apartarnos de este mínimo de 4 años respecto de los hombres condenados, Roldán, Maita y Flores, y de García de los 2 años de prisión, de ejecución condicional.
Porque si bien es cierto que en algunos casos tenían trabajo, tal como dijo el doctor, eran personas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad, en una situación económica que si bien no llegaba a considerarse conforme el artículo 41, inciso segundo, como una situación de miseria extrema, su corta edad, su falta de instrucción, nos pueden llevar entonces a tener en cuenta esta situación como que no nos permiten alejarnos de ese mínimo de 4 años de prisión. Justamente en muchos casos esta situación de personas jóvenes sin una educación formal nos permiten avisorar una cierta vulnerabilidad. Por otra parte, el artículo 17 del Código Procesal Penal Federal hace referencia a las justificaciones que permiten al tribunal disponer de restricciones a la libertad, siendo ellas dos: el peligro real de fuga y la obstaculización de la investigación. En este caso, Mayta, Flores y Roldán han sido condenados a 4 años de prisión de ejecución efectiva, y esto nos hace subir una escala en ese peligro de fuga. Respecto de Flores, la situación es mucho más clara, ya que estando en prisión domiciliaria, fundada esta prisión domiciliaria en la necesidad de colaborar con su esposa o pareja en la atención de este hijo menor de edad, no dudó en desplazarse desde la ciudad de Metán hasta la localidad de Galpón, donde es detenido. Finalmente, lo que genera la revocación por parte del tribunal de esa prisión domiciliaria. El comportamiento procesal de Flores y esta condena actual, si bien no firme, de 4 años de prisión, hace elevar mucho este peligro de fuga, y es lo que llevó al tribunal a que, en los términos del artículo 309 de este nuevo Código Procesal Penal Federal, disponga esta prisión preventiva o el mantenimiento, porque ya había sido revocada la prisión domiciliaria. Respecto de Roldán, tal como lo manifestó el doctor Batule, no se acreditó esta situación de enfermedad alegada por la defensa, no hay ningún examen médico que se haya puesto a disposición de este tribunal al momento de resolver, que nos permitan saber, en primer lugar, cuál es la verdadera situación de salud de este menor de 11 años de edad. En segundo lugar, si ese menor reside o no efectivamente con el imputado y con su padre, o si por el contrario reside con su madre. Claro está que ya no reside con la mujer y este bebé recién nacido por esta situación de violencia familiar que genera su posterior detención, por lo que no nos permitió resolver sobre prueba fehaciente este pedido de prisión domiciliaria. Y respecto a Mayta, el único motivo que generó originariamente la disposición de esta prisión domiciliaria, una situación de pandemia, todavía seguimos atravesándola, pero ya no en los términos o con la gravedad que motivó en aquel momento esta prisión domiciliaria. Es una persona joven, no reviste ninguna de las circunstancias del artículo 10 del Código Penal o 32 de la 24660, no tiene hijos menores a su cargo, no es una persona que tenga alguna enfermedad, algún problema de salud que se pueda agravar con su alojamiento en una unidad carcelaria, de tal manera entonces que ese es el motivo que llevó a esta decisión. Con respecto al decomiso del vehículo del señor Roldán, la defensa había manifestado en su alegato al momento de la mensuración de la pena que el vehículo en realidad había sido adquirido por el padre de su defendido, que sí lo estaba utilizando como remisero porque él estaba suspendido en la policía y estaba con un sueldo mínimo, y que entonces, como vivía con su padre, lo utilizaba, pero que en realidad el vehículo era de su padre. Sin embargo, según lo acreditó el Ministerio Público Fiscal, el boleto de compraventa fue suscripto 5 días después de la detención del 5 de agosto, con fecha efectivamente 10 de agosto, lo que nos lleva a
deducir entonces que el vehículo se lo pone a nombre del padre a los fines de intentar evitar este decomiso que corresponde por ley. El vehículo fue utilizado no una sino 2 veces para venir desde Metán hasta esta ciudad de Salta. El vehículo trajo a Maita y a García, que eran quienes venían a recibir la encomienda. Él venía a bordo de ese vehículo con una balanza atrás que sería utilizada seguramente a los fines del peso, el pesaje de esa sustancia estupefaciente. Fue un instrumento efectivamente utilizado para la comisión del delito. Como lo reclamó el Ministerio Público Fiscal muchas veces, no nos olvidemos que estábamos en una época de pandemia en donde no había transporte público, no habían colectivos que fueran y vinieran, estaban restringida esta situación, de tal manera que el uso de este auto era la única manera que tenía este grupo de personas para dirigirse a Salta a buscar esta droga y llevarla seguramente nuevamente a Metán. En los términos del artículo 30, entonces, de la ley 24660 y artículo 23 del Código Penal, es claro que fue un elemento utilizado para la comisión del delito y no siendo o no perteneciendo a un tercero ajeno en la maniobra, sino que conforme se desprendió de la prueba, él lo utilizaba y es más, adredemente se lo quiso poner a nombre del padre, no hay ninguna causa para no disponer este decomiso. Doctor. Bien, con relación a las circunstancias atenuantes referidas por la defensa respecto a que estamos frente a una sustancia considerada como droga blanda, el tribunal no ha tomado en consideración ese aspecto, en tanto es una apreciación relativa y discutida sobre lo que se puede entender como drogas blandas, drogas duras. La marihuana también es el inicio del consumo de estupefacientes y la extensión del daño a la población también es importante independientemente del tipo de sustancia del que estemos hablando. Quería hacer esa aclaración. Doctor Fleming, ¿quiere manifestar algo? Sí, con relación a esta modalidad del cumplimiento de la medida de coerción que el tribunal decidió con relación a las personas acusadas sobre las cuales se decidió condena efectiva. El Código Procesal Penal Federal pone en cabeza del Ministerio Público Fiscal la gestión de las medidas cautelares en el artículo 210, cuando señala que es el Ministerio Público Fiscal o el querellante los que podrán solicitar al juez en cualquier estado del proceso y a fin de asegurar la comparencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación, la imposición de alguna medida individual o combinada de coerción sobre el imputado. Esta regla de que es el titular de la acción penal, ya sea pública o privada, el que debe instar el dictado de estas medidas, se contrapone con el artículo 309, que en el segundo párrafo coloca en decisión del Tribunal de Juicio la adopción de una o varias de las medidas de coerción previstas en el artículo 210. Hay un cambio respecto de cómo se gesta y cómo se decide una medida de coerción, ya sea durante el proceso antes del juicio o después del juicio, una vez impuesta una condena de cumplimiento efectivo. En la razón de esta diferencia, entiendo que debemos buscarla en el hecho de que salvo aquellas condenas de cumplimiento en suspenso del artículo 26 del Código Penal,
todas las que implican cumplimiento efectivo son dictadas por los jueces para ser cumplidas. Esta es la regla de una condena, se dicta para que se cumpla. Y entonces ya el Código Procesal Penal pone en titularidad de la jurisdicción la decisión de cuáles son las medidas que se entiende adecuadas para garantizar el cumplimiento de la condena. Y en este caso, conforme el texto del artículo 309, esto incluye la posibilidad de decidir medidas de coerción para los imputados que no estuvieran en prisión preventiva, es decir, para los imputados que llegan a juicio en libertad. Con más razón, los imputados que llegan a juicio sufriendo prisión preventiva, el tribunal de juicio, al imponer una condena de cumplimiento efectivo, puede y debe examinar la modalidad de cumplimiento de la medida cautelar hasta tanto la sentencia quede firme, de modo que no resulte luego ilusoria la manda judicial en caso de que no se haya tomado la medida asegurativa correcta o adecuada o proporcionada a las circunstancias del caso. Esto tiene un factor correctivo en la última parte de este artículo, en donde se señala de modo expreso que durante la instancia de impugnación las partes pueden solicitar al Tribunal de Revisión la modificación de las medidas de coerción que se le hayan impuesto al imputado, y esto para garantizar el doble conforme de una medida que puede tener efectos equiparables al de sentencia definitiva. Por estas razones que también se incluye dentro de la materia de revisión no solamente la sentencia, sino el mantenimiento o modificación de la medida de coerción que los jueces de juicio hayan impuesto al imputado. En este caso particular que juzgamos hoy, hubo una amplia discusión acerca de la modalidad de cumplimiento con la cual debía ejecutarse la sentencia condenatoria. Esto fue discutido por las partes, por la defensa y por la fiscalía, y el tribunal, dentro de ese amplio espectro que facilitó la litigación, entendió que en este caso la sentencia debía cumplirse sobre los imputados varones bajo la modalidad de cumplimiento efectivo. En algunos casos, por no darse directamente las condiciones que excepcionarían esa modalidad, en otros por falta de elementos, como en el caso de la enfermedad oncológica de un hijo de uno de los acusados, en donde no se han aportado los elementos sobre diagnóstico específico, necesidad de tratamiento, pronóstico, necesidad de cuidados especiales, afectación que la enfermedad pudiera generar en este momento a quien lo padece. Toda esta información, por supuesto, podrá ser incorporada, ya sea en la revisión que pueda recaer sobre esta sentencia durante el trámite de impugnación o inclusive en la etapa de ejecución. Bien, con relación al decomiso de los celulares, se dispone a aquellos que ha solicitado el Ministerio Público Fiscal en virtud de que fueron utilizados para la comisión del hecho. Aquellos que no ha solicitado, corresponde su devolución. Bien, no siendo para más, damos por concluido el... Sí, doctora. Y la Fiscalía también solicitó el decomiso del dinero que está secuestrado en la Fiscalía. Son 1.480 pesos que tenía Roldán y 4.140 pesos que tenía Maita. Actualmente están en la Fiscalía, por lo que solicito se autorice el decomiso. No hemos deliberado sobre eso, la verdad. No hemos deliberado.
ni hemos dispuesto nada. Hacemos un pequeño cuarto intermedio y resolvemos esta aclaratoria que nos está pidiendo